máquina tan grande que puede pesar más que la Torre Eiffel. Y aún así gira con una suavidad casi perfecta en medio del océano. No está en una ciudad, no está en una fábrica, está escondida en el vientre de los barcos más grandes del planeta. Y sin ella, el comercio mundial simplemente se detendría. Pero aquí viene la pregunta que casi nadie se hace. ¿Cómo puede una estructura de más de 2.000 toneladas moverse sin destrozarse a sí misma? ¿Cómo soporta explosiones controladas miles de veces al día durante meses sin apagarse? ¿Y por qué, a pesar de su tamaño descomunal, es una obra de precisión extrema? Cada vez que ves un portacontenedores cruzando el horizonte, estás viendo el resultado de una de las máquinas más impresionantes jamás construidas por el ser humano. Dentro de ese gigante flotante hay un motor que puede medir más de 25 metros de largo, tan alto como un edificio de varios pisos, generando suficiente potencia para iluminar una pequeña ciudad. Durante siglos, los barcos dependieron del viento. Luego llegó el vapor. Después, el diésel cambió las reglas del juego. Pero lo que hoy impulsa a los colosos del mar no es simplemente un motor grande. Es el resultado de más de 100 años de evolución, errores, rediseños y avances tecnológicos que llevaron la ingeniería al límite. Y lo más sorprendente es esto: el verdadero desafío no es mover el barco, es lograr que una máquina de ese tamaño funcione sin fallar en uno de los entornos más hostiles del planeta. En este video vamos a desmontar pieza por pieza cómo nacieron estos gigantes, cómo funcionan realmente por dentro y por qué su futuro podría cambiar para siempre. Porque entender estos motores no es solo hablar de barcos, es entender cómo se mueve el mundo. Lo que estás a punto de descubrir no es solo una historia de metal y combustible, sino de decisiones que transformaron economías enteras. Cada mejora en eficiencia permitió transportar más carga, reducir costos y conectar continentes como nunca antes. Sin estos motores, los supermercados, la tecnología y hasta la ropa que usamos tendrían precios y tiempos de entrega completamente distintos. Así de profunda es su influencia. Y, sin embargo, la mayoría de las personas jamás ha visto uno de cerca ni entiende la magnitud real de su complejidad. Eso está a punto de cambiar hoy mismo. Durante siglos, los barcos dependieron del viento. Si el viento ayudaba, avanzaban. Si no, quedaban a la deriva. Desde el punto de vista comercial, eso era un problema enorme. No había horarios fiables, no había tiempos de entrega exactos y no había control total sobre la velocidad. El vapor cambió eso. Por primera vez, un barco podía moverse sin depender del clima. El carbón alimentaba calderas gigantes, el vapor empujaba pistones y el movimiento llegaba hasta la hélice. Era un avance revolucionario, pero tenía un precio. Las máquinas eran enormes, pesadas y consumían cantidades descomunales de combustible. Además, requerían mantenimiento constante. Entonces apareció una solución más directa. A finales del siglo XIX, el motor diésel introdujo una idea simple pero poderosa: quemar el combustible directamente dentro del cilindro, sin necesidad de calderas intermedias. Menos pasos significaban menos pérdidas de energía, y menos pérdidas significaban mayor eficiencia. Eso cambió todo. Para los grandes barcos, la eficiencia no es solo ahorrar combustible, es poder cruzar océanos enteros sin detenerse, es reducir costos en cada viaje, es transportar más carga sin aumentar proporcionalmente el consumo. Con el paso del tiempo, los ingenieros descubrieron algo más. Para mover estructuras cada vez más grandes, necesitaban motores que giraran más lento, pero con más fuerza. Así, nacieron los motores marinos de baja velocidad y dos tiempos, capaces de producir un par gigantesco a revoluciones relativamente bajas. En lugar de girar extremadamente rápido como un motor de automóvil, estos motores se mueven con una calma impresionante, pero cada giro transmite una fuerza colosal directamente a la hélice. Y ahí está la clave.
No se trata solo de potencia, se trata de eficiencia sostenida, de funcionar día y noche, durante semanas, sin descanso, porque cuando un portacontenedores está en medio del océano, no existe la opción de apagar y revisar mañana. A medida que el comercio mundial creció, también lo hizo la necesidad de motores más fiables, más robustos y más económicos en consumo. Lo que comenzó como una mejora técnica, terminó convirtiéndose en la columna vertebral del comercio global moderno. Pero para entender realmente cómo logran eso, tenemos que mirar dentro de uno. Si pudieras entrar en la sala de máquinas de un gran portacontenedores, lo primero que notarías no es el ruido. Es el tamaño. El motor ocupa varios pisos de altura y domina el espacio como si fuera parte de la estructura del barco. Pero no es una sola pieza gigante. Está construido por módulos, como si fuera un edificio mecánico. Todo comienza en la parte inferior, con la placa base. Esta es la estructura que soporta el peso total del motor y absorbe vibraciones constantes. Sobre ella se instala el cigüeñal, un eje masivo de acero forjado que transforma el movimiento vertical de los pistones en rotación continua. Encerrando esa zona se forma el cárter. Aquí es donde gira el cigüeñal, protegido y lubricado de manera constante. No es simplemente un depósito de aceite como en un automóvil. Es una cámara estructural diseñada para soportar fuerzas enormes durante millones de ciclos. Encima se monta el bastidor, que conecta la parte inferior con los cilindros. Y aquí aparece una diferencia clave respecto a los motores más pequeños. Los grandes motores marinos de 2 tiempos utilizan un sistema llamado crosshead. En lugar de que el pistón esté conectado directamente al cigüeñal mediante una biela corta, existe una pieza intermedia que guía el movimiento vertical. Esto permite separar la lubricación del cilindro de la del cárter. ¿Por qué importa eso? Porque las condiciones arriba y abajo son completamente distintas. En la parte superior están los cilindros. Cada cilindro puede tener más de 1 metro de diámetro. Dentro, el pistón se mueve lentamente, pero cada explosión genera una fuerza descomunal. A diferencia de los motores de automóvil que giran a miles de revoluciones por minuto, estos motores funcionan a menos de 100 revoluciones por minuto. Parece poco, pero cada giro produce un empuje gigantesco. Esa baja velocidad tiene una ventaja estratégica. La hélice puede conectarse directamente al cigüeñal sin necesidad de una caja de engranajes compleja. Menos componentes significa menos pérdidas mecánicas y mayor eficiencia. En el lateral del motor encontrarás otro elemento fundamental, el turbocompresor. Aprovecha los gases de escape para comprimir aire fresco antes de que entre al cilindro. Más aire significa mejor combustión. Mejor combustión significa más potencia con el mismo combustible. Todo el sistema está diseñado para algo muy específico, funcionar de manera continua, no para acelerar y frenar como un coche en la ciudad, sino para mantener una potencia estable durante días enteros. Cada pieza tiene sensores que monitorean temperatura, presión y vibración. Si algo se desvía de los parámetros normales, la tripulación lo sabe casi al instante. Y aquí está lo impresionante. A pesar de su tamaño colosal, las tolerancias internas son extremadamente precisas. Un pequeño desajuste en una máquina de esta escala puede convertirse en un problema serio. Por eso, estos motores no son simplemente grandes, son estructuras calculadas al milímetro, diseñadas para resistir el océano, la carga y el tiempo. Ahora que entendemos cómo están organizados por dentro, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Cómo se fabrica algo así sin que falle? Fabricar un motor marino gigante no es simplemente ensamblar piezas grandes. Es un proceso donde un pequeño error puede significar millones en pérdidas o incluso semanas de retraso en la entrega de un buque completo. Todo comienza con el acero. Las piezas estructurales más importantes, como la placa base y el bastidor, se producen en fundiciones especializadas capaces de manejar decenas de toneladas de metal fundido en una sola colada. Las aleaciones se calientan a temperaturas superiores a los 1400 grados Celsius y se vierten en moldes diseñados con precisión milimétrica. Una vez solidificadas, estas piezas pueden tardar semanas en enfriarse completamente para evitar tensiones internas. Pero fundir es solo el primer paso. El cigüeñal
Uno de los componentes más críticos no se fabrica vertiendo metal en un molde convencional. Se forja. Esto significa que enormes bloques de acero al rojo vivo son comprimidos por prensas hidráulicas gigantes que moldean el material bajo presión extrema. Este proceso alinea la estructura interna del acero, aumentando su resistencia y reduciendo el riesgo de fracturas. Después viene el mecanizado. Máquinas CNC de gran escala trabajan durante días para dar a cada pieza sus dimensiones exactas. Aquí, las tolerancias importan. Un error de fracciones de milímetro en el cigüeñal podría generar vibraciones peligrosas cuando el motor esté operando a plena carga. Una vez mecanizadas, las piezas pasan por inspecciones rigurosas. Se utilizan pruebas ultrasónicas y partículas magnéticas para detectar grietas invisibles a simple vista. Si aparece una falla, la pieza puede ser descartada incluso después de semanas de trabajo. Luego llega el ensamblaje. Primero se instala la placa base, después se coloca el cigüeñal con grúas capaces de levantar cientos de toneladas. Cada cojinete se ajusta cuidadosamente para garantizar una distribución uniforme de carga. El bastidor se monta encima, formando la estructura que encierra el cárter. Posteriormente se instalan los módulos de cilindros y el sistema crosshead. El proceso no es rápido, puede tomar meses completar un solo motor. Y antes de abandonar la fábrica, el motor no se envía directamente al barco, se somete a pruebas en banco. Funciona bajo condiciones controladas, mientras ingenieros monitorean temperatura, presión, consumo de combustible y vibraciones. Si algo no cumple los parámetros, se corrige antes de la entrega, porque cuando este motor finalmente se instale en un buque y zarpe, no habrá margen para improvisaciones. En medio del océano, la fiabilidad no es un lujo, es una obligación. Cuando hablamos de motores marinos gigantes, no estamos exagerando. Algunos de los más grandes jamás construidos superan las 2.000 toneladas de peso y generan potencias comparables a la producción eléctrica de una pequeña central. Uno de los ejemplos más conocidos es el Wärtsilä RT Flex 96C. Este motor de baja velocidad y 2 tiempos fue diseñado para impulsar enormes buques portacontenedores. En su versión de 14 cilindros, puede superar los 80 megavatios de potencia. Mide más de 26 metros de largo y alcanza una altura similar a la de un edificio de varios pisos. Su tamaño no es un capricho. Está optimizado para mover barcos capaces de transportar más de 20.000 contenedores a través de océanos completos. Otro competidor en esta categoría es la serie MAN B y W de gran diámetro, ampliamente utilizada en flotas comerciales alrededor del mundo. Estos motores siguen la misma filosofía: pocas revoluciones por minuto, enorme par motor y conexión directa a la hélice. La prioridad no es velocidad extrema, sino eficiencia constante durante travesías que pueden durar semanas. Más recientemente, fabricantes como WinGD han desarrollado motores dual fuel de gran escala, capaces de operar tanto con diésel como con gas natural licuado. Estos diseños buscan reducir emisiones sin sacrificar potencia. Cuando funcionan con gas, el proceso de combustión cambia ligeramente, permitiendo una reducción significativa de ciertos contaminantes, aunque el desafío técnico es mantener estabilidad y seguridad bajo diferentes modos de operación. Lo impresionante no es solo el tamaño físico de estos motores, es su capacidad de operar de manera continua. Pueden funcionar miles de horas antes de requerir mantenimiento mayor. Sus componentes están diseñados para soportar presiones enormes dentro de los cilindros, donde cada combustión libera una cantidad de energía difícil de imaginar. Sin embargo, a pesar de su escala colosal, todos comparten el mismo principio básico: convertir energía química en movimiento rotativo de la manera más eficiente posible. Y esa palabra, eficiencia, es precisamente la que hoy está redefiniendo su futuro, porque el próximo gran desafío no es hacerlos más grandes, es hacerlos más limpios. Durante décadas, el objetivo principal fue claro: más potencia y menor consumo por tonelada transportada. Pero en los últimos años, la prioridad comenzó a cambiar.
El problema ya no es solo cuánto combustible se quema, sino qué sale por el escape. Los grandes motores marinos tradicionalmente han utilizado fuel oil pesado, un combustible denso y económico, pero con alto contenido de azufre. Cuando se quema, produce emisiones que afectan la calidad del aire y contribuyen al impacto ambiental global. Ante esta realidad, las regulaciones internacionales comenzaron a endurecerse. Nuevas normativas limitaron drásticamente la cantidad de azufre permitida en los combustibles marinos y establecieron estándares más estrictos sobre óxidos de nitrógeno. Para cumplirlos, los fabricantes y navieras tuvieron que adaptarse rápidamente. Algunas embarcaciones incorporaron scrubbers, sistemas que limpian los gases de escape antes de liberarlos a la atmósfera. Otras optaron por cambiar a combustibles con bajo contenido de azufre, y una parte creciente de la industria empezó a apostar por motores capaces de funcionar con gas natural licuado. Sin embargo, cada solución implica compromisos. Los scrubbers añaden peso y complejidad. El gas natural requiere tanques criogénicos voluminosos y los combustibles alternativos todavía enfrentan desafíos logísticos y de infraestructura. La presión no proviene solo de regulaciones, también viene de clientes, inversionistas y gobiernos que exigen cadenas de suministro más sostenibles. Así que, la pregunta ahora no es si estos motores deben evolucionar, es qué tan rápido pueden hacerlo sin comprometer la fiabilidad que sostiene el comercio mundial, porque transformar la columna vertebral del transporte marítimo no es una actualización menor, es una revolución industrial silenciosa en pleno océano. El diésel ha dominado los océanos durante más de un siglo, pero su reinado ya no es incuestionable. Hoy se están probando motores que funcionan con metanol, amoníaco e incluso hidrógeno. Cada alternativa promete reducir emisiones, pero también introduce nuevos desafíos técnicos, almacenamiento más complejo, riesgos de seguridad distintos y costos aún elevados. Al mismo tiempo, algunos proyectos exploran sistemas híbridos que combinan motores tradicionales con apoyo eléctrico. No veremos pronto un portacontenedores gigante moviéndose solo con baterías, pero sí veremos soluciones mixtas que optimicen consumo en puertos y rutas específicas. La gran incógnita no es si el cambio ocurrirá, es cuál tecnología logrará equilibrar tres factores críticos: eficiencia, fiabilidad y sostenibilidad. Porque en el transporte marítimo no basta con ser ecológico, hay que ser constante, predecible, incansable. Los motores que vimos hoy no solo mueven barcos, mueven el comercio global, las economías y la vida cotidiana de millones de personas. Y ahora están entrando en la etapa más desafiante de su historia. Si quieres entender cómo funcionan por dentro estos gigantes cuando ya están navegando en medio del océano, suscríbete al canal y dale like al video, porque lo que descubriremos después es aún más impresionante.